para mí siempre es un gusto. El tema del que más me gusta hablar siempre es comunicación. Siempre es de lo que más disfruto, porque al final hay que disfrutar, ¿verdad?, de las cosas que hacemos en la vida. Y aunque me dedico a muchas cosas y ahora mismo en mi día a día a lo que más me dedico es a ser mamá de 2 bebés, por eso esto es como un pequeño paréntesis en mi día a día y lo agradezco mucho, así que muchas gracias al hermano Juan por considerarme en esta ocasión y un honor poder servir y poder capacitar de alguna manera de forma práctica a grandes comunicadores, porque aquí en medio de nuestros, todos ustedes son grandes comunicadores, tanto en plataformas, ¿verdad? Pero también grandes comunicadores pues a la hora de tener una consejería a nivel personal con alguien, también dirigen grupos pequeños, dirigen mensajes a una congregación o en contextos más pequeños, así que me siento, la verdad, muy honrada de poder aportarles, aunque sea solo un poquito. Y esta mañana tenemos solo unos minutos, pero me encantaría poder dejarles con algunas píldoras, todo muy práctico, ¿verdad? Todo muy práctico, aunque empecemos con un poco de teoría, todo va a ser muy práctico, algo que pueda ayudarles a que su comunicación, ya sea en plataforma, ya sea en un grupo pequeño, en el cara a cara o incluso la comunicación que es en la familia o con sus esposos, sus esposas, ¿no? Esa sí que es la comunicación más importante, ¿verdad? Si esa comunicación no fluye, el resto a lo mejor también se va a ver complicado, ¿verdad? Esa es la comunicación más importante. Así que esta mañana, solo para darles un poco de contexto, vamos a situarnos en el plano teórico de la comunicación. Comunicación ocurre todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo entre dos personas, entre pues alguien que está a distancia y hay la mediación de la tecnología. Comunicación, estamos bombardeados por comunicación. Ahora, no siempre hay una comunicación efectiva o exitosa. Esa es la diferencia. Comunicación e información se transmite siempre. Hay ruido. Ruido es información, ¿verdad? Pero pues no hay éxito, ¿no? No se cumple el propósito para el cual fue emitido, ¿verdad? Porque es ruido y al final todo se pierde. Entonces, esto nos ocurre, desgraciadamente, muchas veces en nuestra propia comunicación. Y quiero referirme a un académico, esto es de los años 60, ya está un poco obsoleto, o sea, la escuela, esa escuela de pensamiento, de comunicación. Sin embargo, el profesor, el académico Albert Mehrabian, que pues, se dedicó al tema, a investigar la comunicación en Estados Unidos, él nos dejó un legado de cómo se produce el porcentaje de cómo se produce la comunicación. Y si están tomando notas, veo que algunos están tomando notas, es impresionante. La comunicación del 100%, ¿no? del mensaje, el 7% solo es lo que estás comunicando. O sea, el mensaje en sí. El contenido solo es el 7%. Solo. El resto, el porcentaje, el 93% de la comunicación, el 38% es tu tono de voz, la comunicación vocal. Por eso, ¿no les ha pasado que alguien está platicando y piensan que está enfadado? ¿Por qué? Por su tono de voz. O incluso esto ocurre mucho en culturas diferentes. Es que me está gritando, es que es española. A lo mejor ustedes están pensando esta mañana, nos está gritando, está enfadada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el tono de voz. Por eso es tan importante. El 33% de la comunicación tiene que ver con el tono, el cómo lo dices. Y eso es muy importante, sobre todo para maestros de kinder. Y les enseñan, y hay toda una capacitación a los maestros en cómo tratar su tono de voz, porque ahí va toda la personalidad de la persona, va todo el respeto que tiene a la audiencia a la que está comunicando.
Y eso es una parte, y esto pues si me vuelven a invitar, ¿verdad? A lo mejor podemos hablar del tono de voz. Eso es, ahí hay todo un mundo. Les dije el 33, es el 38%. Ahora, el restante, ¿qué es? Son tres Vs. La verbal, el mensaje, lo que quieres comunicar, ¿no? Las notas que te preparaste, es el contenido, es el 7%. El 38% es el tono vocal, cómo comunicas. Y el 55% tiene que ver con el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal visual, ¿ok? Las 3 Vs de Mehrabian es el verbal, vocal y visual. ¿Cómo lo estás diciendo con tu cuerpo? ¿Ok? Acompaña tu cuerpo, tus gestos al mensaje que estás comunicando. Y ahí es donde se producen grandes problemas. Hay personas con tanto intelecto, y eso ocurre, el mejor ejemplo es en universidades, ¿verdad? En el ámbito académico, hay personas tan intelectuales, con tanto conocimiento, pero ¿en qué se pierden? En que no pueden comunicarlo, ¿no? ¿Y cuántos tienen malas experiencias en su aprendizaje? Alguien me platicaba ayer cómo su frustración con los idiomas fue porque los profesores nunca lo comunicaron bien. Y seguramente, y posiblemente eran profesores totalmente bilingües, a lo mejor eran nativos, pero les falló cómo comunicaban. Así que, como estamos entre grandes comunicadores, vamos a aprender cómo honrar nuestro mensaje, ¿ok? Ustedes, pues Dios les ha dado mensajes súper valiosos, ¿ok? Tanto a nivel personal, y yo sé que no todos estamos como en las mismas, comunicamos en los mismos canales, ¿verdad? Hay canales mucho más grandes, plataformas, pero al final todos aquí tenemos algo muy valioso que comunicar, y es nuestra responsabilidad capacitarnos para poder transmitir y honrar el mensaje de la mejor forma posible. Entonces, el día de hoy, y porque mi tiempo es limitado, voy a centrarme en probablemente la principal forma de comunicación no verbal, la forma más efectiva, ¿ok? Si aprenden esto, si dominan esta herramienta, van a dominar ese porcentaje, el 55% de su comunicación. ¿Alguien adivina de qué les voy a hablar en los próximos minutos? ¿Ok? Del lenguaje corporal. La principal herramienta es esto, la sonrisa. ¿Ok? Si dominan la sonrisa, ya veo algunos gestos están cambiando, ¿ok? Si dominan el arte de sonreír, si se entrenan, algunos ni pueden sonreír porque los músculos de su rostro no están entrenados. Es un entrenamiento. Algunas personas hemos aprendido a sonreír con los ojos, ¿verdad? En pandemia, cuando les decían, les brillan los ojos. Y ahora veremos que hay un versículo bíblico que habla de la sonrisa de los ojos. ¿Ok? Así que aprendamos a sonreír. Eso es fundamental. Una persona, pues hace algunas semanas, pues tengo 2 bebés y ellos sonríen. Y me decían, siempre sonriendo. Y les llamó la atención. Para mí es algo que es intencional. Les estoy entrenando a sonreír, ¿no? Y es un aprendizaje que ocurre desde casa. Y recordé como es algo que pues se da por hecho, ¿no? Ay, esa persona tan sonriente. Pero en nuestro caso, en mi caso, al saber la importancia que es para todas las facetas de la vida, no necesitas solo ser un predicador en plataforma para dominar el arte de la sonrisa, y veremos cómo afecta incluso a los negocios, y muchos aquí tienen, pues emprenden, tienen negocios. El arte de sonreír les va a afectar a sus negocios de forma positiva o negativa. Sonrían. Y no solo como parte de nuestro ADN, ¿verdad? Como personas que amamos a Dios y pues deberíamos ser genuinamente felices por dentro, sino también como una herramienta estratégica de comunicación a la hora de comunicar el mensaje tan precioso que tenemos, ¿no? Y nuestro mejor mensaje, que es nuestra vida,
¿ok? Esa es nuestra mejor predicación, nuestra mejor plática siempre va a ser nuestra propia vida. Así que sonrían. La sonrisa va a ser su mejor tarjeta de presentación. Les decía que es un aprendizaje que empieza en casa. Mi papá, cuando éramos pequeños, siempre pues había un momento al inicio del día pues de devocional, pues incluso en la rutina, ¿verdad? Porque ahí es donde son las grandes lecciones de la vida, en la rutina de prepararnos para ir a la escuela. Pues siempre había como frases que él repetía siempre, y una de ellas era, antes de ir a la escuela, pues verificaba si estamos peinados, si llevamos la comida, ¿verdad? Todo. Y nos preguntaba siempre, ¿ya tienes tu pasaporte internacional puesto? ¿Llevas tu pasaporte internacional? ¿Y qué era el pasaporte internacional? La sonrisa. Y ese de verdad es pues de las grandes lecciones, hay muchas que aprendí como niña, pero que a día de hoy y pues me sirve y pues me ha servido mucho, y hay toda una enseñanza, ¿no? Pero esa pequeña frase, el pasaporte internacional, ¿tienes tu pasaporte internacional? Y ya nos poníamos la sonrisa y así empezábamos el día. Ok, antes de continuar solo, y esto pueden buscarlo en internet, hay mucho ya investigado acerca de la sonrisa, pero antes de seguir en cuanto a los beneficios para la comunicación, quiero hablarles solo un poquito de todo lo que hay detrás en la psiquiatría, ¿verdad? En todo lo que es la sonrisa. Físicamente, en el cuerpo, hay algo que ocurre cuando sonreímos, ¿ok? Es igual, casi similar a... Y no quiero meterme mucho en eso, pero solo para que sepan y para que tengan una pincelada de lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando sonreímos. Se liberan endorfinas y serotonina, que son pues las hormonas, ¿verdad? Y todas pues las sustancias químicas que el cerebro produce cuando estamos en situaciones felices. Ahora, y esto es todo pues un concepto de la psiquiatría, la psicología, se produce un efecto espejo. Cuando una persona sonríe a otra persona, hay un efecto espejo en nuestras neuronas, incluso, donde se produce el mismo efecto en la persona que lo está viendo. ¿No es eso increíble? Todo eso se produce y les pido, o sea, les animo a buscarlo, porque de verdad es todo un estudio de lo que se produce en la otra persona cuando sonreímos, ¿no? Así que eso es lo que ocurre en nuestro cerebro. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de sonreír a la hora de comunicar? Si están tomando notas, les voy a compartir 4 puntos. Número 1, una sonrisa, y no estoy hablando de una sonrisa falsa, ¿verdad? De como vemos en algunos comerciales, te están vendiendo la pasta de dientes a alguien, el dentífrico, pero dices, no, ¿sabes qué sonrisa tan falsa? Yo estoy hablando de una sonrisa genuina, que es un espejo del alma, ¿ok? Que refleja realmente quiénes somos por dentro. Esa sonrisa es el reflejo de una felicidad verdadera, y felicidad es un gran punto de partida para cualquier acto de comunicación. Cuando alguien te sonríe y tú dices, esa persona es feliz, ¿ok? Eso ya es un buen punto de inicio, de partida para la comunicación. Proverbios, que está lleno de tantos consejos para la vida, consejos para nuestro dinero, ¿verdad? Para nuestras relaciones personales, habla de lo que es una persona feliz. Dice Proverbios 15:13, corazón alegre, cara feliz. Corazón enfermo, semblante triste. ¿Tenemos corazones sanos, corazones felices, o estamos tristes? Y pasa muchas veces, incluso, pues hablamos muchas veces, ¿verdad? Que la iglesia tiene que ser un lugar...
Y hablemos de gozo, ¿ok? La palabra felicidad, que a mí sí me gusta, pero si la palabra felicidad no se sienten cómodos, hablemos de gozo, ¿no? El gozo auténtico debe verse reflejado. Y desafortunadamente, pues no siempre se ve reflejado en nuestros rostros, ¿no? En nuestra comunicación que no es verbal. Entonces, desarrollemos el hábito de sonreír para transmitir lo que está ocurriendo dentro. Eso ya es un gran punto de inicio. Cuando alguien, ¿verdad? Llegas a la iglesia el domingo por la mañana y te recibe con una sonrisa, ¿no? Y vienes del estrés, pues, tus hijos a medio vestir, seguramente sucios todavía porque alguien comió en el carro y gritando, y alguien te sonríe. ¿No cambia eso? Incluso antes de que empieces a adorar. Esa persona que te sonrió cambia la actitud, cambia el sentir, cambia la disposición de nuestro corazón. Simplemente una sonrisa. Proverbios 15:30 dice, la luz de los ojos alegra el corazón. Esto es muy pandemia. Cuando solo veíamos nuestros ojos, la luz de los ojos alegra el corazón y las buenas noticias fortalecen los huesos. ¿Ok? Así que número 1, una sonrisa genuina refleja felicidad verdadera. Número 2, una sonrisa te presenta como alguien amigable, confiable y honesto. No tienes nada que esconder, sonríes. Desarmas ya a la persona, ¿no? Porque vas con una sonrisa, te muestras vulnerable cuando sonríes. Ahora, todas estas características van a predisponer a la persona que te escucha. Cuando alguien se muestra amigable, confiable, honesto, ya predispones a la persona que te va a escuchar. Y todo esto es un entrenamiento, también lo usan mucho. Algunos han visto, y yo sé que el pastor Juan hace mucha referencia a las pláticas TED Talks. A los oradores, la verdad, son personas que no vienen del ámbito de la comunicación. La mayoría de los oradores de TED Talks son científicos, son gente que se dedica a otras cosas, pero los entrenan, los capacitan para esas pláticas de 17 minutos. Estoy viendo el reloj, me quedan algunos. Ese es el 17 minutos de plática, y el entrenamiento es mucho de lo que se entrenan, es en sonreír. Entonces llegan a su plataforma, ¿verdad?, donde van a grabar su mensaje, a dirigirse a su audiencia, y muchas se paran y simplemente miran a su público, a la audiencia, y les sonríen. Ese segundo de silencio, donde no llegan simplemente a platicar, sino a crear una presencia, ¿no?, a crear un ambiente, eso cambia todo. Y a la persona, y mira, le sonríe. Son 3-4 segundos y entonces, buenas tardes, y empiezan a hablar de la ciencia, de por qué los caracoles, pues algo, ¿verdad? Siempre son como muy enrevesadas y con grandes lecciones para la vida, pero les entrenan a sonreír, a comunicarse con su audiencia con una sonrisa. Así que nos refleja como personas amigables, confiables, honestos. Transmite la idea de sí quiero escuchar lo que esta persona va a contarme. Todos identificamos a personas donde ¿qué me va a contar esta persona durante 30 minutos? ¿Verdad? Todos sabemos de esas personas. Esos no somos nosotros. 3. Una sonrisa transmite confianza, credibilidad y profesionalidad. Una sonrisa refleja que tienes confianza en ti mismo y en tu mensaje. Eso es fundamental, sobre todo para ustedes que son grandes comunicadores. Sonrían. Ustedes son los expertos en lo que van a contar, y Dios a lo mejor les ha dado un mensaje muy clave para su iglesia. Transmitan con una sonrisa. Nadie lo sabe mejor que ustedes. ¿Ok? Cuando hablamos con una sonrisa, con seguridad en nosotros mismos, eso le está dando un respaldo al mensaje. ¿Ok? Eso es lo mismo que decir, o sea, realmente lo que está haciendo, está diciendo,
yo me creo lo que estoy contando. ¿Sí? Cuando estás tranquilo, transmites que estás cómodo, que estás tranquilo. Y despierta la curiosidad por tu mensaje, ¿no? Esa persona porque está sonriendo. ¿Por qué? Porque se lo cree. Y ya la audiencia dice, yo quiero escucharlo. Seguro que lo que va a decir tiene mucho peso. Es verdad. Y, la curiosidad, despertar. Hay dos cosas también claves en comunicación que son despertar la curiosidad y el asombro, ¿no? Y aquí hablamos de la curiosidad, el querer, el no quedarse solo en, tengo que sentarme, escuchar el mensaje, sino la curiosidad de saber más. Eso es también a nivel psicológico un gran punto de partida. Y número 4, cuando alguien comunica sonriendo, es mucho más fácil recordar el mensaje. ¿Ok? Cuando alguien te platica cabizbajo, molesto o simplemente, y no estoy hablando de tener una mala actitud, sino simplemente no sonreír, es más fácil que nuestro cerebro desconecte de esa comunicación. Y no estoy hablando solo de una comunicación en plataforma, que es como, pues lo obvio, ¿verdad? Capacitarnos para hablar delante de muchas personas. Pero cada uno de nosotros, de hecho, las comunicaciones más importantes ocurren fuera de la plataforma. Ocurren en nuestra casa, ocurren en grupos pequeños, entrenando a nuestros equipos de trabajo, ocurren en grupos pequeños. Si invitamos pues, a alguien a estudiar la Biblia en nuestra casa, ¿no? Qué mejor que recibirles con una sonrisa. Ocurren con nuestro esposo, con nuestra esposa. Esas son las grandes comunicaciones. Es más fácil, si le estás enseñando algo a los que tienen todavía hijos pequeños, que lo recuerden con una sonrisa, que enfadados, ¿no? Que es como el contexto donde, y parece como anti lo normal, ¿no? Lo que ocurre, pero así es. Y muchas veces, y esto te lo hablan también los pedagogos, háblale a los niños, ¿no? Con una sonrisa, ponte a su nivel para que lo recuerden. Desconectamos, hay algo, es pura psicología, desconectamos en nuestra mente cuando la persona que nos está hablando no está hablando con un tono de voz con el que sentimos empatía o nos está hablando con una sonrisa. Así que ayuda, es como que sella nuestro mensaje, sea lo que sea que vayamos a comunicar, la sonrisa le pone un sello y esa persona, la interacción va a ser mucho más duradera, más eficaz y larga en el tiempo, va a perdurar. Y yo sé que el contexto en el que nos movemos muchos puede ser el contexto de comunicación en la iglesia, pero esto aplica a todo. De hecho, aplica al mundo de los negocios. Y yo sé que ahora parece que les estamos dando, los comunicadores, los comunicólogos le están dando demasiada importancia y los directores de marketing a redes sociales, ¿no? A tener tu gran web, pues a toda la imagen en línea, porque todo el mundo está en redes sociales y hay que pagar para que Facebook, ¿sabes? O que Instagram, ahora es Meta, ¿no? Las dos empresas, pues saquen tu contenido. Pero yo les diré una cosa y una gran verdad, a la hora de hacer negocios, a la hora de interactuar, no hay nada que vaya a sustituir una sonrisa auténtica. Ya puedes tener el mejor contenido en redes sociales, pues las mejores promociones, ¿verdad? Si tienes un negocio, pero nada va a sustituir una sonrisa auténtica y un buen apretón de manos en persona. Al final, eso es insustituible. Así que quiero animarles a sonreír. Antes de terminar, pero ya quedan muy pocos minutos, aquí veo a algunas personas todavía serias. Cambiemos y no solo nos riamos, sino sonriamos. La sonrisa puede ser sutil, puede ser silenciosa. Así que por aquí, enseña su mejor sonrisa. ¿Sonrisas? Sonrisas que reflejen lo que tenemos dentro. ¿Ok? ¿Hay gozo, hay motivos para sonreír? Sí. ¿Ok? Así que yo les animo a sonreír. ¿Cómo pueden entrenarse a sonreír? Practiquen delante de su espejo. Buenos días, mundo. Buenos días a tu esposo o tu esposa. Practiquen, ensayen.
Escuchen música que les haga sonreír. Coman chocolate. El chocolate ayuda a sonreír. ¿Ok? Hagan ejercicio. Piensen en cosas que les hacen felices, antes incluso de situaciones estresantes. Y porque no hemos entrado a todos los beneficios biológicos no sé, se me fue la palabra, todos los beneficios para el cuerpo físico de sonreír. O sea, baja la presión arterial, ¿ok? Reduce el estrés. Todo, pues, las pastillas, ¿verdad? Que nos tomamos muchas veces, pues confiamos más en un medicamento que en lo que ya tenemos a nuestro alcance. Y así que sonrían para reducir el estrés. No tomen pastillas. Bueno, si el médico se las recetó, sí, pero practiquen, de verdad, practiquen el arte y entrénense en el arte de sonreír y háganlo con sus equipos. La verdad es que la sonrisa es una mentalidad, ¿ok? Es una mentalidad y es una cultura. Y ustedes en sus grupos, equipos de trabajo pueden transmitir esa cultura, igual que estoy intentando hacerlo ahora en casa con mis pequeñitos. Y los entreno para sonreír y que se vayan de casa con su pasaporte internacional puesto. Porque no sabemos las puertas que tendrán que abrir esos pequeñitos en su día a día. ¿Ok? Bueno, pues ha sido un placer y espero que esta pildorita de comunicación efectiva les ayude.